Suma teológica. Parte tercera. Cuestión 89. La recuperación de las virtudes por la penitencia. Ahora nos corresponde tratar de la recuperación de las virtudes por la penitencia. Kutos, Obeshasinter. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 6 problemas. ¿Se recuperan las virtudes por la penitencia? ¿Quedan recuperadas en el mismo grado? ¿Se le restituye al penitente la misma dignidad? ¿Quedan muertas las obras de virtud por el pecado? ¿Reviven por la penitencia las obras que han quedado muertas por el pecado? ¿Reviven por la penitencia las obras muertas? O sea, las practicadas sin caridad. Artículo 1. ¿Quedan recuperadas las virtudes por la penitencia? Lat. Objeciones por las que parece que no quedan recuperadas las virtudes por la penitencia. 1. No podrían ser recuperadas por la penitencia las virtudes perdidas, a no ser que la penitencia causara las virtudes, pero la penitencia, con ser una virtud, no puede ser la causa de todas las virtudes, teniendo en cuenta sobre todo que algunas virtudes son anteriores a la penitencia, como se ha dicho ya, co o de 5a 6. Luego con la penitencia no se recuperan las virtudes. Tui, la penitencia consiste en ciertos actos del penitente, pero las virtudes infusas no son causadas por nuestros actos. Dice en efecto San Agustín en su libro de Lib, Arbir, que Dios causa las virtudes en nosotros sin nosotros. Luego parece que por la penitencia no se recuperan las virtudes. 3. El que posee una virtud realiza los actos virtuosos sin dificultad y con deleite, por lo que el filósofo dice en Ethic, que no es justo quien no se alegra de su acto de justicia, pero muchos penitentes encuentran dificultad todavía en la realización de los actos de virtud, luego por la penitencia no se recuperan las virtudes. Contra esto, en el texto del Este 15:22, el Padre mandó que el hijo arrepentido fuera vestido con la mejor túnica, que según San Ambrosio es el vestido de la sabiduría, que acompaña a todas las virtudes, según las palabras de Sap 8:7. Ella enseña la sobriedad y la justicia, la prudencia y la fortaleza, que son bienes más útiles para el hombre que la vida. Luego por la penitencia se recuperan todas las virtudes. Respondo, con la penitencia, como se ha expuesto ya, qui, 26a, 6, se perdonan los pecados. Ahora bien, el perdón de los pecados no se puede tener más que por la infusión de la gracia. Luego con la penitencia al hombre se le infunde la gracia. Ahora bien, de la gracia fluyen todas las virtudes infusas, como de la esencia del alma fluyen todas las potencias, según se dijo en la segunda parte. 1-2 qui, centudesa, fur. Luego con la penitencia se recuperan todas las virtudes. A las objeciones 1, la penitencia, como se ha afirmado ya, setsa, recupera las virtudes por ser causa de la gracia. Ahora bien, es causa de la gracia en cuanto que es sacramento, porque, en cuanto que es virtud, es más bien efecto de la gracia. Luego de aquí se sigue no, que la penitencia, en cuanto virtud es la causa de todas las demás virtudes, sino que el hábito de la penitencia, juntamente con el hábito de las demás virtudes, es causado en el sacramento tuo. En el sacramento de la penitencia, los actos humanos constituyen la materia, pero la virtud formal de este sacramento depende del poder de las llaves, y por eso, el poder de las llaves es la causa eficiente de la gracia y de las virtudes, aunque instrumentalmente, pero el primer acto del penitente, la contrición, es como la última disposición para conseguir la gracia. Los siguientes actos de la penitencia proceden ya de la gracia y de las virtudes. 3. Como hemos visto ya, que algunas veces, después del primer acto de la penitencia, que es la contrición, permanecen algunas reliquias de los pecados, es decir, disposiciones causadas por los primeros actos pecaminosos, que ocasionan al penitente algunas dificultades para realizar el acto virtuoso, pero, en lo que depende de la inclinación de la caridad y de las virtudes, el penitente realiza las obras virtuosas deleitablemente y sin dificultad. De modo semejante ocurre que el hombre virtuoso puede experimentar accidentalmente dificultades en la ejecución del acto de virtud a causa del sueño o por otra indisposición corporal. Artículo 2.
¿resurge el hombre después de la penitencia con el mismo grado de virtud? Lat. Objeciones por las que parece que después de la penitencia resurge el hombre con el mismo grado de virtud. Wow. Dice el apóstol en Rom 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan al bien. Y la glosa agustiniana añade que esto es tan cierto, que si alguno de ellos se desvía y se sale del camino, Dios hará que esto redunde en su propio bien, pero esto no sucedería si el hombre resurgiera con un grado menor de virtud. Sí, dice San Ambrosio que la penitencia es una cosa excelente, que revoca perfectamente todos los defectos, pero esto no sucedería si las virtudes no se recuperasen en el mismo grado que antes. Luego con la penitencia se recupera la virtud en el mismo grado. 3. A propósito de las palabras de Gen 1.5. Y atardeció y amaneció el día primero, comenta la glosa. La luz vespertina es aquella en la que uno cae. La matutina es aquella en la que uno resurge. Ahora bien, la luz matutina es mayor que la vespertina. Luego uno resurge con mayor gracia o caridad que antes tenía, lo cual parece estar de acuerdo con lo que el apóstol dice en Rom 5:20. Donde abundó el delito, sobreabundó la gracia. En cambio, la caridad progresiva o perfecta es mayor que la caridad incipiente. Pero a veces sucede que uno cae de la caridad progresiva y resurge en una caridad incipiente. Luego siempre se levanta el hombre con un menor grado de virtud. Respondo. El movimiento del libre albedrío, que se da en la justificación del pecador, es, como se acaba de exponer, 1. La última disposición para la gracia, por lo que la infusión de la gracia es simultánea con el movimiento del libre albedrío, como se dijo en la segunda parte, 1.2q. Teotresa. 8. En cuyo movimiento está comprendido el acto de la penitencia, como se ha afirmado ya. Antecesa. Sied 1. Ahora bien, es claro que las formas susceptibles de una mayor o menor intensidad aumentan y disminuyen según la diversa disposición del sujeto, como se dijo en la segunda parte, 1.2q, 2, 1, por lo que, según que el movimiento del libre albedrío en la penitencia sea más o menos intenso, el penitente recibirá más o menos gracia, pero acontece que la intensidad del movimiento del penitente a veces es proporcionada a una mayor gracia que aquella de la que cayó por el pecado, otras es igual y otras menor. Y por eso, el penitente algunas veces resurge con mayor gracia de la que antes tenía, otras con igual y otras con menor. Y lo mismo se diga de las virtudes que acompañan a la gracia. A las objeciones, 1. No para todos los que aman a Dios coopera al bien el hecho de caer del amor de Dios por el pecado, lo cual es claro en el caso de los que caen y nunca se levantan, o se levantan para caer de nuevo, sino para aquellos que, según el plan divino, son llamados santos. Rom 8:28. O sea, para los predestinados, quienes se levantan todas las veces que caen. La caída, pues, redunda en su propio bien, no porque se levanten siempre con mayor gracia, sino porque se levantan con una gracia más estable, no por parte de la misma gracia, porque ésta es tanto más estable cuanto mayor es, sino por parte del hombre, quien permanece con mayor seguridad en la gracia, cuanto más precavido y humilde es, por lo que la misma glosa añade que la caída les aprovecha porque se tornan más humildes y más prudentes. La penitencia, de suyo, tiene la virtud de reparar perfectamente todos los defectos, y aún de promover a un estado superior, pero esto a veces lo impide el mismo hombre, que se mueve cansinamente hacia Dios y hacia el aborrecimiento del pecado, como también en el bautismo algunos adultos reciben mayor o menor gracia por ser la disposición diversa en unos y en otros. Esa comparación de una y otra gracia con la luz matutina y vespertina se hace por una semejanza en el orden de sucesión, porque después de la luz vespertina vienen las tinieblas de la noche, y después de la luz matutina sigue la luz del día, pero no se hace por una mayor o menor semejanza en la intensidad, y las palabras del apóstol se refieren a la gracia que supera toda la abundancia de los pecados humanos. Pero no en todos los casos es cierto que cuanto más abundantemente pecó uno, tanta mayor abundancia de gracia recibió,
hablando de la graduación de la gracia habitual, hay, sin embargo, una gracia sobreabundante en lo que se refiere al concepto mismo de gracia, porque es más gratuito el beneficio de la remisión para quien es más pecador, aunque, a veces, también sucede que grandes pecadores tienen un gran dolor de sus pecados, por lo que consiguen un hábito más abundante de gracia y de virtudes, como sucedió con María Magdalena. Lecce 7:47. A la objeción del en cambio, hay que decir que en un mismo hombre es mayor la gracia progresiva que la incipiente. Pero en diversos sujetos esto no es necesariamente así, porque uno puede comenzar con una gracia mayor que la que otro tenía en un estado más avanzado, como dice San Gregorio en segundo diálogo. Conozcan todos los presentes y todos los que vendrán a qué grado de perfección comenzó el joven Benito, la gracia de la conversión. Artículo 3. ¿Restituye la penitencia al hombre en su precedente dignidad? Lat. Objeciones por las que parece que la penitencia no restituye al hombre en su precedente dignidad. Juan, comentando las palabras de Am 5:1-2, cayó la Virgen de Israel, dice la glosa, no niega que se levante, sino que pueda levantarse virgen, porque, una vez que la oveja se descarría, aunque sea traída en los hombros del pastor, no tendrá tanta gloria como la que nunca se extravió. Luego, con la penitencia, no recupera el hombre la precedente dignidad. Dice San Jerónimo, los que no cuidan la dignidad de la vida divina, que se contenten con salvar su alma, porque retornar al estado primitivo es cosa difícil. Y el Papa Inocencio afirma que los cánones de Nicea excluyen a los penitentes aún de los grados más ínfimos de los clérigos. Luego, con la penitencia no recupera el hombre la precedente dignidad. Antes del pecado puede uno ascender a un grado superior, pero esto no se le concede al penitente después del pecado, porque se dice en Es 44:10. 13. Los levitas que se apartaron de mí, nunca más se acercarán para ejercer las funciones del sacerdocio. De ahí las disposiciones del concilio de Lérida, recogidas en Decretis Dist, L, donde se dice, los que están al servicio del altar santo, si cayeren de improviso en la lamentable debilidad de la carne, y por la misericordia de Dios se arrepintieren, repóngaseles en el puesto que ocupaban, pero no sean promovidos a puestos superiores. Luego, la penitencia no restituye al hombre en la precedente dignidad. Contra esto, en el mismo lugar dice San Gregorio, escribiendo a Secundino, después de una digna satisfacción, creemos que el hombre puede ser repuesto en su dignidad. Y en el concilio de Agde se lee, los clérigos contumaces deben ser corregidos por los obispos en la medida que lo permita el grado de su dignidad, de tal manera que, después de haber sido corregidos por la penitencia, reciban su grado y su dignidad. Respondo. El hombre pierde por el pecado dos tipos de dignidad. Una, principal, por la que era contado entre los hijos de Dios, Sab 5:5, por la gracia, una dignidad que recupera por la penitencia. Esto queda ilustrado en Le 15:22, en la parábola del hijo pródigo, a quien después de su arrepentimiento, el padre mandó que se le restituyeran la mejor túnica, el anillo y las sandalias. La otra es secundaria, o sea, la inocencia, de la que se gloriaba el hijo mayor, en el mismo pasaje, Puneiros 29, diciendo, en tantos años como vengo sirviéndote nunca quebranté un mandato tuyo. Esta dignidad del penitente ya no la puede recuperar. Sin embargo, recupera alguna vez algo mejor, porque, como dice San Gregorio en su homilía de Centumo Vivus, los que meditan su alejamiento de Dios compensan los daños anteriores con las ganancias posteriores. Hay más alegría por ellos en el cielo, porque también el jefe ama más en la batalla al soldado que, después de haber huido, ataca fuertemente al enemigo, que a quien nunca dio la espalda, pero nunca atacó con valentía. Además, un hombre pierde por el pecado la dignidad eclesiástica, haciéndose indigno de ejercer los ministerios anejos a esta dignidad. Pues bien, está prohibido recuperar esta dignidad en los casos siguientes. Lede, cuando no hacen penitencia. Por eso San Isidoro, en su obra Ad Marianum Episcopum, que se encuentra en el mismo lugar, cap.
28 Domino escribe: los cánones prescriben restablecer en sus antiguos grados jerárquicos a quienes han satisfecho por la penitencia o han hecho una digna confesión de sus pecados y, por el contrario, los que no quieren enmendarse del vicio de la corrupción no reciben ni el grado de honor ni la gracia de la comunión, de cuando son negligentes en hacer penitencia, por lo que en el mismo lugar, cap 29, Chiquis Diaconus se dice: cuando en los clérigos penitentes no aparece ni la compunción humilde, ni la asiduidad en la oración, ni se les ve entregados al ayuno o a la lectura espiritual, podemos prever con cuánta negligencia vivirían si se les volviese a su antigua dignidad. 3. Cuando se comete un pecado que lleva adjunta una irregularidad. En el mismo lugar, c. 28, se dice lo siguiente: tomado del concilio del Papa Martín, quien se casare con una viuda o con la abandonada por otro no sea admitido al estado clerical, y si se introdujo furtivamente sea depuesto, y hágase lo mismo con quien, después del bautismo, haya cometido, mandado o aconsejado un homicidio, o haya tenido que defenderse de él. En este caso la exclusión no se debe al pecado, sino a la irregularidad, cuando hay escándalo. Por lo que en el mismo lugar, cap. 34. De Gisbero, dice Rábano Mauro, los que públicamente han sido sorprendidos en perjurio, fornicación u otros crímenes, sean degradados según las normas de los sagrados cánones, porque es un escándalo para el pueblo de Dios tener por pastores a tales personas. Pero a los que confiesan al sacerdote estos pecados, cometidos ocultamente, si se purifican de ellos mediante ayunos, limosnas, vigilias y santas oraciones, se les puede prometer, conservando el grado jerárquico, la esperanza del perdón por la misericordia de Dios, y esto es lo que se lee también en el CAP. Sasfer de Qualitate Ordinand. Si los crímenes no hubieran sido probados por sentencia judicial y no fueran notarías, fuera del caso de homicidio, después de la penitencia, no pueden ser impedidos del ejercicio de las órdenes, ni de recibirlas. A las objeciones unut vale el mismo argumento para la cuestión de recuperar la virginidad y recuperar la inocencia, lo cual tiene una importancia secundaria con respecto a Dios. San Jerónimo en esas palabras no afirma que sea imposible, sino difícil que el hombre recupere su primitivo grado de dignidad después del pecado, porque esto solamente se concede a quien hace una penitencia perfecta, como se ha dicho, a las prescripciones de los cánones que parecen prohibir esta rehabilitación, responde San Agustín escribiendo a Bonifacio, la disposición eclesiástica de prohibir el estado clerical, de retornar a él o de permanecer en él después de haber expiado un crimen por la penitencia, no se debe a una desconfianza en el perdón, sino al rigor de la disciplina. De otro modo se pondría en discusión el poder de las llaves concedido a la Iglesia con aquellas palabras: todo lo que desataréis en la tierra será desatado en el cielo. Y después añade: porque también el santo rey David hizo penitencia de sus delitos, y sin embargo permaneció en su dignidad, y San Pedro, después de haber derramado amarguísimas lágrimas y de haberse arrepentido de haber negado al Señor, permaneció como apóstol. Con todo, no debe ser calificada de inútil la disciplina de los antiguos, quienes, sin quitar nada a la salud, añadieron algo a la humildad, ya que conocían por experiencia, según creo, las fingidas penitencias de algunos con las que buscaban honores. 3. Esas normas se refieren a los penitentes públicos, quienes, posteriormente, no pueden ser promovidos a una dignidad mayor, porque también San Pedro fue constituido pastor de las ovejas de Cristo después de la negación, como consta en JN 21:15s, lo cual es comentado por San Juan Crisóstomo diciendo que Pedro, después de la negación y de la penitencia, manifiesta tener más confianza con Cristo. Él, efectivamente, no se había atrevido a preguntarle en la última cena, sino que encargó a Juan que le preguntara, pero después se le otorga la presidencia sobre los demás hermanos, y no solo no manda a otro a preguntar lo que es de su incumbencia, sino que incluso pregunta al maestro en nombre de Juan. Artículo 4.
¿pueden quedar amortiguadas las obras de las virtudes hechas con caridad? Lat. Objeciones por las que parece que las obras de las virtudes hechas con caridad no pueden quedar amortiguadas. Win, lo que no existe no puede cambiar. Pero la amortiguación es un cierto tránsito de la vida a la muerte. Luego, puesto que las obras de las virtudes, después de realizadas, ya no existen, parece que ya no pueden quedar amortiguadas. Por las obras virtuosas, realizadas con caridad, el hombre merece la vida eterna. Ahora bien, quitar el premio al que se lo merece es una injusticia, que no se da en Dios. Luego es imposible que las obras de virtud, realizadas con caridad, queden amortiguadas por el pecado posterior. Lo que es más fuerte no puede ser destruido por lo que es más débil, pero las obras de caridad son más fuertes que todos los pecados, porque como se dice en Prof 10:12, la caridad cubre todos los pecados. Luego parece que las obras, realizadas con caridad, no pueden ser amortiguadas por el pecado subsiguiente. Contra esto se dice en Es 18:24, si el justo se aparta de su justicia, no le será tenida en cuenta su buena conducta anterior. Respondo, un ser vivo pierde con la muerte las funciones de la vida. De ahí que se diga metafóricamente que una cosa es amortiguada cuando se le impide producir su propio efecto y su propia función. Ahora bien, el efecto de las obras virtuosas, hechas con caridad, es el de conducir a la vida eterna, un efecto que es impedido por el pecado mortal subsiguiente, que quita la gracia. Y en este sentido se dice que las obras hechas con caridad quedan amortiguadas por el pecado mortal posterior a las objeciones 1. Como las obras pecaminosas pasan en cuanto a su acto y permanecen en su reato, así las obras realizadas con caridad, después de que pasan en cuanto a su acto, permanecen por el mérito en la aceptación de Dios y son amortiguadas en la medida en que son impedidas por el hombre de conseguir el premio que se merecen. Puede sustraerse el premio a quien lo merece sin cometer injusticia, cuando quien lo ha merecido se hace indigno de él por el pecado posterior, porque el hombre pierde, a veces, justamente por la culpa, incluso lo que había merecido. 3. Las obras realizadas con caridad anteriormente no son amortiguadas por el poder de las obras pecaminosas, sino por la libertad de la voluntad, que puede inclinarse del bien al mal. Artículo 5. ¿Reviven por la penitencia las obras que fueron amortiguadas por el pecado posterior? Lat. Objeciones por las que parece que las obras que fueron amortiguadas por el pecado posterior no reviven con la penitencia. De la misma manera que por la penitencia subsiguiente se perdonan los pecados pasados, así también por el pecado posterior quedan amortiguadas las obras realizadas anteriormente con la caridad. Ahora bien, los pecados perdonados por la penitencia no renacen, como se ha dicho ya. Luego parece que tampoco reviven por la caridad las obras que fueron amortiguadas. Se dice que son amortiguadas las obras por analogía con los animales que mueren, como se acaba de ver pero el animal muerto no puede volver a la vida. Luego tampoco las obras amortiguadas pueden de nuevo revivir por la penitencia. Las obras realizadas con caridad merecen la gloria según la medida de gracia o de caridad. Ahora bien, a veces el hombre resurge de la penitencia con menor gracia o caridad. Luego la gloria no corresponde a los méritos de las primeras obras, y de esta manera parece que las obras amortiguadas por el pecado posterior no reviven. Contra esto, comentando el texto de JL 2:25, os restituiré los años comidos por la langosta, dice la glosa. No permitiré que perezca la abundancia que perdisteis en la perturbación de vuestro ánimo, pero esa abundancia es el mérito de las buenas obras. Perdido por el pecado, luego por la penitencia reviven las obras meritorias anteriormente hechas. Respondo. Algunos afirmaron que las obras meritorias amortiguadas por el pecado posterior no reviven con la penitencia subsiguiente, partiendo del hecho de que estas obras no permanecen para que puedan revivir de nuevo, pero esto no puede impedir su revivificación, porque estas obras tienen el poder de conducir a la vida eterna, en lo cual consiste su vida.
no solo mientras tienen una existencia actual, sino también después que dejan de existir, en cuanto que permanecen en la aceptación divina, y ahí permanecen, de suyo, después de ser amortiguadas por el pecado, porque estas obras, una vez realizadas, serán siempre aceptadas por Dios, y los santos se alegrarán de ellas, según las palabras del Ap 3:11, guarda lo que tienes para que otro no te quite tu corona. El que ellas no sean eficaces para conducir a la vida eterna, proviene del pecado posterior, por el que uno se hace indigno de la vida eterna, pero este impedimento desaparece por la penitencia, ya que con ella se perdonan los pecados. Sigúese, por tanto, que las obras anteriormente amortiguadas recuperan, por la penitencia, la eficacia de conducir a la vida eterna a quien las hizo, y esto es lo que significa revivir. Luego queda patente que las obras amortiguadas reviven por la penitencia. A las objeciones 1. Las obras del pecado quedan abolidas directamente por la penitencia, de tal manera que de ellas, por la misericordia de Dios, no queda ni la mancha ni el reato, pero las obras hechas con caridad no son destruidas por Dios, en cuya aceptación permanecen. Es el hombre quien puede poner impedimento a su eficacia, y, por eso, eliminado el impedimento que puede venir por parte del hombre, Dios cumple por su parte aquello que las obras merecían. Las obras realizadas con caridad no son amortiguadas en sí mismas, como se ha expuesto, sino solo por razón del impedimento que pone el hombre. Los animales, sin embargo, sí mueren en sí mismos al quedar privados del principio de la vida. Por tanto, la comparación no vale. 3. El que por la penitencia se levanta con un grado menor de caridad, conseguirá el premio esencial correspondiente al grado de gracia en que se encuentra. Disfrutará, sin embargo, de una alegría mayor por las obras realizadas en la primera caridad que por las obras realizadas en la segunda, lo cual pertenece al premio accidental. Artículo 6. ¿Son vivificadas por la penitencia ulterior también las obras muertas? Lat. Objeciones por las que parece que también las obras muertas, o sea, las que no se hicieron en estado de caridad, son vivificadas por la penitencia. 1. Es más difícil que vuelva a la vida lo que ha muerto, cosa que nunca acaece naturalmente, que vivificar lo que nunca tuvo vida, porque de seres no vivos, según la naturaleza, se engendran algunos seres vivos. Pero las obras amortiguadas son vivificadas por la penitencia, como se ha dicho, Fanp. Luego, con mayor motivo, son vivificadas las obras muertas. 2. Eliminada la causa, desaparece el efecto. Ahora bien, la causa por la que las obras, de suyo buenas, hechas sin caridad, no fueron vivas, fue la carencia de caridad y de gracia, pero esta carencia desaparece con la penitencia. Luego con la penitencia son vivificadas las obras muertas. 3. Dice San Jerónimo: cuando veas que alguien, entre muchas obras pecaminosas, hace alguna buena, no debes pensar que Dios es tan injusto que por las muchas obras malas se olvide de las pocas buenas. Pero esto se ve sobre todo cuando con la penitencia son borradas las malas obras pasadas. Luego parece que Dios, después de la penitencia, remunera las buenas obras realizadas en estado de pecado, que equivale a decir que son vivificadas. Contra esto, dice el apóstol en 1 Cor 13:3, si repartiera mi hacienda a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, y no tuviese caridad, de nada me aprovecha. Ahora bien, esto no sería así si al menos por la penitencia posterior fuesen vivificadas. Luego la penitencia no vivifica las obras anteriormente muertas. Respondo. Una obra puede decirse que está muerta en dos sentidos. Uno, de modo efectivo, porque causa la muerte, y, en este sentido, las obras del pecado se dice que están muertas, según aquellas palabras de Heb 9:14. La sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de las obras muertas. Así pues, las obras muertas no son vivificadas por la penitencia, sino más bien abolidas, según las palabras de Heb 6:1. Sin tocar de nuevo los temas fundamentales de la penitencia, hecha por las obras muertas, otro, de modo privativo, porque carece de vida espiritual, que proviene de la caridad, por la que el alma se une con Dios,
de quien recibe la vida, como el cuerpo la recibe del alma. Y, en este sentido, se dice también que la fe sin caridad está muerta, según aquellas palabras de Sant 2:20. La fe sin obras está muerta, y, por la misma razón, todas las obras que son de suyo buenas, si se hacen sin caridad, se dice que son obras muertas, por no proceder del principio vital. Lo mismo que si dijéramos que el sonido de la cítara es una voz muerta. Por tanto, la diferencia entre obras muertas y vivas viene establecida por comparación al principio de donde proceden. Ahora bien, las obras no pueden volver a proceder de nuevo de un principio, porque pasan y no pueden repetirse en su identidad numérica. Luego es imposible que las obras muertas se transformen en vivas por la penitencia. A las objeciones 1. En los seres de la naturaleza, tanto las cosas muertas como las amortiguadas carecen de principio vital, pero se dice que las obras son amortiguadas no por parte del principio de donde proceden, sino por parte del impedimento extrínseco, mientras que se dice que son muertas por parte del principio. Luego la comparación no vale. Las obras de suyo buenas, hechas sin caridad, se dice que son muertas por carecer de caridad y de gracia, como de principio vital. Ahora bien, la penitencia posterior no hace que procedan de tal principio, luego el argumento no vale. 3. Dios recuerda las obras buenas que uno hace en estado de pecado, no para remunerarlas en la vida eterna, vida que se consigue solamente con las obras vivas, o sea, realizadas en estado de caridad, sino para remunerarlas en esta vida. Como dice San Gregorio en su homilía Divit et Labaro, si aquel rico no hubiese hecho algún bien y no hubiese recibido su premio en esta vida, nunca le hubiese dicho a Abraham, tú recibiste bienes en tu vida. También puede significar este recuerdo una cierta mitigación en el juicio, por lo que dice San Agustín en su libro de Paciencia. No podemos decir al asmático, martirizado, que hubiese sido mejor para él negar a Cristo y evitar los sufrimientos que le causó su confesión, de tal manera que lo que dice el apóstol, si entregara mi cuerpo a las llamas y no tuviera caridad, de nada me aprovecha, ha de entenderse para obtener el reino de los cielos y no para mitigar el suplicio del último juicio.